Lógica, tema 2. Introducción. La matemática es un sistema lógico, ya que es un sistema de procedimientos para llegar a conclusiones válidas. Cuando está hablando, claro, de lógica, está hablando de justamente de estas conclusiones, ¿no? Teniendo un conjunto de premisas que veremos más adelante. De lo que se trata en este tema es justamente estudiar las reglas y métodos de inferencia para llegar a conclusiones válidas de datos dados. Ese es el tema central de la lógica. Es decir, estudiar las reglas de inferencia, ¿no? Y los métodos para llegar a conclusiones válidas, para demostrar esas conclusiones. La inferencia se refiere a la deducción, que es un sinónimo, ¿no? A través de, utilizando reglas y un conjunto de premisas que se sabe que son verdaderas. Bien, el razonamiento lógico. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo pensamos? Todos sabemos desde luego que lo hacemos con el cerebro, pero ¿cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, eso a nivel fisiológico tiene su explicación, ¿no? A través de las neuronas, qué sé yo, la transmisión entre neuronas, las sinapsis, todo lo que se refiere, ¿no? A cómo memorizamos y cómo aprendemos. La habilidad para pensar y razonar es una de las cualidades que todos nosotros quisiéramos tener, evidentemente, mejorarla. La matemática justamente nos permite desarrollar el razonamiento. Es una de las materias, digamos, que nos permite, ¿no? Desarrollar. No en vano, le llaman a la matemática la ciencia del razonamiento lógico, efectivamente, ¿no? Por ello, para aprender matemática, aunque luego solo seamos usuarios de ella, debemos saber, cómo utilizar las ideas y el razonamiento lógico. Es un preámbulo de lo que significa la lógica. Veremos ahora proposiciones. Las proposiciones no son más que oraciones. Oraciones donde podemos decir si es falsa o verdadera, ¿no? Ya, entonces la definición es: proposición es toda oración respecto de la cual puede decirse si es falsa o verdadera, ¿no? Estamos hablando de la oración. Por ejemplo, aquí, ¿qué hora es? ¿Será una proposición? ¿Qué hora es? ¿Podemos decir si es falso o verdad? No podemos decir, ¿no es cierto? Si aquí tenemos igual otra oración, deténgase. Deténgase. Tampoco podemos decir que sea falso o verdad, ¿no? Pero aquí sí podemos decir, ¿no? El calor dilata los cuerpos. El calor dilata los cuerpos. ¿Es verdad o falso? Verdadero, ¿no? Podemos decir si es falso o verdad. Todo comerciante busca maximizar sus beneficios. ¿Verdad o falso? Bueno, dependiendo, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Todo comerciante busca, ¿no? Si no, ¿para qué trabaja, no? Todo comerciante busca incrementar el tamaño de su empresa. También es verdadero. Entonces podemos decir que es verdad o falso, ¿no? 6 es un número par. Es verdadero también. Y por más que sea falso, sigue siendo proposición. Entonces, las oraciones donde podemos indicar si es falso o verdad son proposiciones. Si una proposición, dice aquí, ¿no es cierto?, tiene otras proposiciones como partes componentes, entonces estamos hablando de una proposición compuesta. ¿Ya? Es una proposición compuesta. Tiene dos o más proposiciones.
o también llamado molecular. En otro caso diremos que es atómica o simple. ¿Cuándo es atómica o simple? Cuando consta de una sola proposición. Se llama entonces atómica o simple. Por ejemplo, el inciso C, ¿no es cierto? El calor dilata los cuerpos. Es una proposición simple. ¿Ya? Es una proposición simple esto. Entonces, las proposiciones simples son aquellas proposiciones que constan de una sola. Las proposiciones que tienen dos o más, entonces son proposiciones atómicas, ¿no? Por ejemplo, si los juntamos al inciso D y E y decimos todo comerciante, ¿no?, busca maximizar sus beneficios e incrementar el tamaño de su empresa, entonces estamos uniendo dos proposiciones. Entonces, si son dos o más proposiciones, estamos hablando de una proposición compuesta o molecular. Aquí estamos usando la palabra o la letra E como conectivo, ¿no? Podríamos haber dicho también I. No podemos decir todo comerciante busca maximizar sus beneficios y incrementa, ¿no? Usamos por eso E. Esa I se llaman conectivos porque conectan dos proposiciones. Veremos la notación conectivos. Las proposiciones los vamos a representar por estas letras siempre, ¿no? Minúsculas. P, Q, R, S, T, etc. Y las bueno, también se denotan por letras mayúsculas, ¿no? Generalmente se usa las letras mayúsculas para proposiciones compuestas y las minúsculas para proposiciones simples. Pero puede ser también indiferente, ¿no? Bien, aquí tenemos los diferentes conectivos lógicos, así como hemos visto, ¿no es cierto?, el conectivo I o E. El I conecta pues dos proposiciones, ¿no? Y como ese conectivo existen otros conectivos también. Por ejemplo, aquí tenemos el conectivo no, negación. Es el conectivo negación. Se representa así, su notación es esa, y se lee no P o no es cierto que P, cualquiera de los dos. De esa forma se lee. Este otro es el conectivo I, que se los representa de esa forma, ¿sí? Se llama conjunción, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, P y Q, se lee P y Q, ¿no? P y Q. Entonces ese es el I. El O es como una B, ¿no? Se llama disyunción. Un ejemplito de la disyunción es esa, ¿no? P o Q se lee. Entonces B es la O. Y esta otra flecha que es la implicación, ¿ya? Y es la implicación. Se lee P implica Q, o también se puede leer si P entonces Q, ¿no? Como está aquí. Si P entonces Q, o P implica Q. Luego tenemos la doble implicación, ¿no? También se lee el sí solo sí. Un ejemplito es P sí solo sí Q. ¿Cómo se lee? P sí solo sí Q. Entonces esos son los principales conectivos. Hay varios otros también, ¿no? Vamos a ver luego por ejemplo, la disyunción exclusiva, ¿sí?, que también es otro conectivo, ¿no?, más adelante. Y otros conectivos como el ni P ni Q, ¿no? Los más utilizados son estos.
Bien, hasta ahí entonces la primera parte introductoria de este tema de lógica.